Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Les quiero dar la bienvenida. Estamos en la clase número 37 ya. Vamos a continuar con este tema que estábamos estudiando la semana anterior sobre la entrada de Jesús en Jerusalén y las actividades que desarrolló los últimos días. Habíamos visto dos episodios muy importantes. Primero, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, cómo toda esta gente que ha escuchado hablar de él y que lo sigue y que se siente feliz porque Jesús les enseña, porque a lo mejor alguno se ha beneficiado de algún signo que él ha querido hacer, lo proclaman Mesías, lo reciben como su rey. Y luego vimos el episodio de la expulsión de los vendedores del templo, cómo Jesús hizo esta acción simbólico-profética que no se entendía, y empezamos a ver algunas parábolas sobre el reino de Dios, sobre todo parábolas que invitaban a la vigilancia, a estar atentos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Entonces seguimos en estos últimos días del ministerio público de Jesús y ahora más que acontecimientos vamos a estar viendo como controversias, discusiones que va a empezar a tener Jesús con diferentes grupos de las autoridades del judaísmo, a veces con fariseos, a veces con saduceos, para que veamos cómo la gente se incomodaba ante el mensaje de Jesús, cómo reaccionaban todos ellos y también cómo a veces querían ponerle un tropiezo, como que querían ponerlo a prueba. Entonces, vamos a empezar hoy en el capítulo 22 de San Mateo y vamos a ir al versículo 23. Vamos a ver una controversia que va a tener Jesús con los saduceos. Antes de leerla, es importante dar como un panorama de este texto para que entendamos por qué ellos le preguntan lo que le preguntan. Habíamos dicho en las primeras clases que los saduceos formaban realmente el sacerdocio de Jerusalén y era un grupo religioso que se centraba sobre todo en la Torá. La Torá son literalmente los primeros 5 libros de la Biblia. Conocían toda la tradición, toda la escritura, pero se fijaban sobre todo y le daban como el peso de ley nada más a lo que estaba en la Torá, porque la Torá era la gran instrucción de Dios al pueblo, la ley de Dios, ¿no? Y entonces ellos le van a preguntar a Jesús sobre la resurrección de los muertos, pero el padre Carrillo, como siempre les digo, ponía unos títulos muy buenos, ¿no? Y dice, la resurrección de los muertos. Vamos a ver cómo ellos se quedan en la superficie, cómo ellos se quedan en ciertos datos que conocen, cómo ellos no se abren a nuevos conocimientos, a nuevas revelaciones y se quedan con lo anterior. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. Los saduceos, contemplando nada más la Torá, piensan que cuando una persona se muere, se va al Sheol. Ellos no creen que va a la vida eterna. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y entonces le van a poner a Jesús una pregunta y le van a decir, nosotros tenemos una ley, y yo quisiera leer con ustedes esa ley que está en Deuteronomio 25:5, que dice que si una mujer se queda viuda, debe de casarse con su cuñado, bueno, el cuñado debe de tomarla, pero para 2 cosas. 1, asegurar la descendencia del fallecido y 2, para que la tierra no pase a manos de alguien diferente que no sea de esa familia. Recuerden que este pueblo
atesoraba mucho la tierra que Dios les había dado. Entonces, si se casaba con alguien de fuera de la familia, la tierra pasaría a ser de alguien más. Y es una tierra sagrada que Dios les dio. Entonces tenían para esto una ley que está en Deuteronomio 25, en el versículo 5, que dice así: si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por esposa y cumplirá con ella como cuñado. Y el primogénito que ella dé a luz perpetuará el nombre de su hermano difunto. Así su nombre no se borrará de Israel. Entonces los saduceos van a llegar a Jesús ahora y le van a hacer una pregunta basados en esa ley de la Torá. Y Jesús, van a ustedes a notar en las respuestas que le va a dar a los diferentes grupos, les contesta como un caballero, jamás sin ofender, sin señalar, pero sí aprendiendo a decirles: reflexionen, lo que me están diciendo tiene algo detrás, no soy tan tonto. Voy a leer el capítulo 22 de Mateo, versículo 23. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo en Deuteronomio 25, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. Le van a poner un ejemplo. El primero se casó y murió, y como no tuvo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero hasta los 7. Después de todos murió la mujer. Entonces, en la famosa resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les contestó: estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído ustedes en la Torá, lo vamos a leer nosotros en Éxodo 3, que Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. ¿Por qué ellos no creían en la resurrección? Porque el dato de la existencia de la vida eterna, de la resurrección y la doble retribución posible en la vida eterna, no están en la Torá. Uno de los textos, solamente hay 2 en el Antiguo Testamento que hablan sobre la resurrección. Uno está en el profeta Daniel y otro está en un libro de la colección que se llama Los Escritos, que es Segunda de Macabeos. Pero esos libros no están en la Torá. Entonces, por eso los saduceos no la admitían. Y Jesús les dice: pues lean bien la Torá, porque en la Torá, en el Éxodo, dice Dios a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. No soy muerto, soy un Dios de vivos, no de muertos. Lean bien las Escrituras, no se limiten a leer los textos que a ustedes les convienen. Esa es como la primera parte de la respuesta de Jesús. Pero a lo mejor con la que todos nos quedamos es la que, como que en el cielo nadie se casa y como que en el cielo vamos a ser como ángeles. ¿Qué les está diciendo Jesús? La vida eterna es una vida sobrenatural en la que no vamos a estar preocupados por casarnos o por no casarnos. No vamos a estar preocupados por si me reconoció mi papá o no me reconoció. Porque la vida eterna consiste en gozar de Dios, y como todos vamos a estar gozando de Dios, nadie va a estar con otras preocupaciones, sino que va a ser, todos vamos a estar volteando a ver al Señor para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias y para gozar. Entonces vean cómo Jesús poco a poquito les va enseñando. Si alguno de ustedes quisiera profundizar sobre la resurrección, que es un tema que siempre causa mucha inquietud, le recomendaría leer el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Ahí van a tener toda esa información. Entonces, primera controversia. ¿Contra quién? Contra los saduceos. ¿Y quién sale victorioso? Jesús. Ahora vamos al siguiente episodio, que va a ser contra fariseos y escribas.
Mateo 22, 34. Vean qué buena introducción. A mí me encanta cómo escribe San Mateo. Dice, mas los fariseos, al enterarse de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, dijeron, ajá, nosotros vamos ahora y van a ver cómo nosotros sí le vamos a ganar. Se reunieron en grupo. Entonces uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba, Maestro, tú que eres tan ilustrado, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primero de los mandamientos. El segundo, antes de que me le pregunten, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Fíjense, los fariseos habían leído toda la escritura y habían llegado a formular, sacando de la escritura diferentes versículos, 613 preceptos. Y de esos 613 preceptos, 248 eran positivos, o sea, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y los 365 restantes eran negativos. No harás esto, no tomarás las espigas del campo del señor de tu vecino, no caminarás con tu camilla en sábado, no cargarás nada. Ese tipo de cosas las habían convertido en preceptos obligatorios, casi que con los que tú tenías que hacer tu examen de conciencia. Entonces, imagínense 613 preceptos, ¿no? Y les encantaba catalogar que si estos son los preceptos mayores, que si estos son los menores, que si estos son los primeros, que si estos son los segundos. Pero además, ellos esperaban que Jesús contestara mal, porque si nosotros nos vamos al decálogo, es decir, a los 10 mandamientos, las 10 palabras que Dios le dio a Moisés en el desierto, quiero que leamos el capítulo 20 del Éxodo, el primer mandamiento, para que vean cómo Jesús contestó otra cosa. Si tú le preguntas a un judío cuál es el mayor mandamiento, el primer mandamiento, tendría que contestar con Éxodo 20, que dice, Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No te harás otros dioses fuera de mí. Ese era el primero de los preceptos. Y cuando le preguntan a Jesús, él no contesta con este texto, pero sí contesta con otro que está en el libro del Deuteronomio. Vamos a abrir Deuteronomio en el capítulo 6, en el versículo 4, porque este es el precepto mayor en toda la Torá, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Sería raro que Dios dijera en el Antiguo Testamento, este es el primer mandamiento y ahora vamos a cambiar de idea y ahora va a ser otro. No, Jesús dice, el mandamiento fundamental, lo más importante de todo, se mantiene. ¿Se acuerdan cuando vimos el Sermón de la Montaña? Que Jesús nos dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Y lo más importante, la oración que todos los israelitas recitaban 3 veces al día, es Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 7, que se conoce como el Shema Israel, escucha Israel. Voy a leer. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todas tus actividades, con toda tu casa, con todo lo tuyo, amarás al Señor tu Dios. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Dice Jesús, Él mismo, amar a Dios sobre todas las cosas.
Y dice Jesús, antes de que me vayan a querer poner otra trampa, les voy a decir de una vez cuál es el siguiente. Y también ya estaba en la Escritura, estaba en la Torá. Vamos a abrir ahora el libro de Levítico en el capítulo 19. En el versículo 18 dice el Levítico, no te vengarás ni guardarás rencor a tus paisanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y es muy chistoso que si leyéramos en hebreo la Biblia, la primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia, que es ahavá, esa palabra, ahavá, aparece por primera vez en la Biblia con respecto al prójimo. A lo mejor muchas veces estamos muy preocupados por el crecimiento de nuestra vida espiritual y el crecimiento de nuestra santidad y el crecimiento en nuestra relación con Dios. Y Dios dice, ¿dónde está el crecimiento en tu amor por el prójimo? El amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Por eso Jesús, en el mismo Deuteronomio, les dice, en el mismo Evangelio de San Mateo, les dice, al final nos regresamos al capítulo 22 de Mateo, y les dice, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Me están preguntando qué es lo más importante, el amor a Dios, pero el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. La primera carta de Juan nos va a decir, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo a quien sí ves? Ustedes están muy pendientes, queridos fariseos, de puras tradiciones humanas y se olvidan de lo fundamental que es la ley de Dios. Fíjense, vamos a ver el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 7, un grupo de fariseos se había enfrentado a Jesús y le dice, ay, ¿por qué tus discípulos no se lavaron las manos y están comiendo con manos impuras? Y Jesús dice, ¿de verdad eso es lo que les importa a ustedes? Más que lo que hay en el corazón. Fíjense cómo les dice. Le preguntan los fariseos, capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a las tradiciones de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y les decía, qué bien violáis el mandamiento de Dios para violar vuestras tradiciones. Entonces Jesús les está enseñando, dejen de preguntarse qué es lo más importante. Lo más importante es el amor. Y mientras ustedes practiquen el amor, no importa cuál es el uno o cuál es el dos. Amor a Dios y amor al prójimo. Luego, en el capítulo 22, otra vez de San Mateo, en el versículo 41, dice Jesús, ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. A ver quién me la puede contestar. Es que es finísimo Jesús. ¿Cómo no se deja engatusar? ¿Cómo no se engancha con estos hombres? Sino que dice, tienen que reconocer que yo tengo una sabiduría que ustedes no tienen. Y tienen que aceptarla, pero no la quieren aceptar. Pero si ustedes son tan inteligentes, ya no va a estar Jesús a la defensiva, les lanza un dilema. Vamos a leer un texto muy difícil, del versículo 41 al 45. Antes de leerlo, me gustaría que también tengan a la mano el Salmo 110, porque Jesús va a utilizar ese salmo para hacerles la pregunta. El Salmo 110, que se llama El sacerdocio del Mesías, empieza así. Oráculo del Señor de Dios a mi Señor, el Rey. Es un oráculo de Dios a mi Señor, el Rey. ¿Y qué le dice Dios a tu Señor, el Rey? Siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrados de tus pies. ¿Quién es ese mi Señor, el Rey? David, el Rey David. El Mesías iba a venir del Rey David. Entonces Jesús les lanza esta pregunta y les dice, a ver, ustedes tan inteligentes, tan preparados, ¿qué pensáis acerca del Cristo
Cristo quiere decir Mesías. ¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Y respondieron, por favor, todo el mundo lo sabe, de David. Y dice Jesús, entonces qué cosa tan extraña. ¿Por qué en el Salmo 110, David, movido por el Espíritu, porque supuestamente los salmos son escritos todos por David y todo está inspirado por el Espíritu, le llama al Mesías Señor, no le llama hijo? ¿Por qué en el Salmo 110, escrito por David, David no le llama hijo, sino dice mi Señor? Versículo 45. Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo ustedes me están diciendo que es hijo de David? Y entonces, versículo 46, finísimo. Nadie fue capaz de contestarle nada y desde ese día nadie se atrevió ya a hacerle más preguntas. Pero nosotros nos quedamos con la interrogante, ¿no? Nosotros íbamos a tener una respuesta. ¿Es hijo de David o es señor de David, el Mesías? 1. Es descendiente de David, Jesús Mesías, es descendiente de David por su naturaleza humana. Pero por su naturaleza divina, Jesús es Mesías, Señor de David. Pero eso lo ignoran ellos. Entonces no pudieron darle a Jesús una respuesta. Y en el capítulo 23, Jesús se lanza. Y el Padre y la Biblia de Jerusalén ponen este título, fíjense. Hipocresía y vacuidad de los escribas y los fariseos. Vacuidad es esta falta de contenido, es quedarse nada más en la superficie de las cosas, ¿no? Leo el capítulo 23. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Y este versículo subráyenlo mucho. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen, como que son la contrapartida de San José. San José habló poco, confió y obedeció mucho. Y los fariseos, dice Jesús, dicen y no hacen. ¿Cuántos de nosotros que enseñamos a veces la fe, decimos muchas cosas que no hacemos? Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Me voy a saltar al versículo 13 y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a la gente el reino de los cielos, con tanto quedarse en la superficie, con tanto mirar las apariencias y no el fondo del corazón, le están cerrando la oportunidad a mucha gente de entrar al reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, pero además impedís el paso a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le ponen 613 preceptos que no puede cumplir, y entonces lo hacéis hijos de condenación, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Qué necios sois y qué ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado al oro? Y también si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Qué ciegos estáis. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, están dedicados a observancias de no camine 20 pasos, no cargue nada por el templo, no cure en sábado. Y están descuidando la justicia, la misericordia y la fe. Todo esto lo tenían que practicar, pero sin descuidar la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así sois también vosotros, que por fuera parecéis justos ante los demás, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Diciendo esto, atestiguáis contra vosotros mismos, pues confirmáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. O sea, vean cómo Jesús les va denunciando y les va denunciando su hipocresía. Muy fuertes textos. Y vamos a terminar hoy con una apóstrofe a Jerusalén o una lamentación sobre Jerusalén. Jesús está triste. Jesús es el Hijo de Dios, que sabe que Israel era la viña de elección de Dios, que sabe que Israel no ha dado los frutos que Dios quiere. Y el Antiguo Testamento, hemos comentado que a veces, en lugar de decir Israel o pueblo mío, dice Jerusalén, pero en Jerusalén está sintetizado todo su pueblo. Y en Jerusalén, ¿quiénes son los que mandan? Los sumos sacerdotes, los fariseos y los escribas. Y cuando en el Antiguo Testamento no les gustaba lo que decían los profetas, les hacían la vida imposible y llegaban a matarlos. Pero San Mateo, cuando escribe, también ha visto ya que a los primeros discípulos de Jesús, para el año 80, los han asesinado. Han matado a los apóstoles. Ha muerto Esteban, el primer mártir cristiano. Entonces, Mateo está diciendo cómo es posible. No solamente van a matar al Hijo de Dios, sino que también van a matar a todo aquel que venga de parte de Dios. Me lamento por ti, Jerusalén. Dios te había elegido. Es un texto difícil. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas? Y no habéis querido. Lo habíamos subrayado la semana anterior. ¿Cuál es el problema? ¿Querer o no querer? Dios nos elige, Dios nos llama, pero nos deja en libertad. Ellos no han querido. Pues bien, como ustedes no quisieron, se va a quedar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús está aludiendo a su futura resurrección. Obviamente nadie entendió eso en ese momento. Vamos a terminar hoy con este capítulo 23 y la próxima clase, que va a ser la última, ya les tendremos para después una clase de cierre. Vamos a ver el capítulo 24 y el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que son los últimos del ministerio público de Jesús. Les agradecemos mucho su atención y todos sus comentarios. Los leemos, tratamos de responderles. No dejen de comunicarse con nosotros al correo preguntasjn@macala.org.
Alabado sea Jesucristo.